estoy segurísimo que les causa muchísima curiosidad saber cómo alguien pasa de ser cazador a ser vegano. De hecho, el cambio fue gigante. Yo nací en el extremo sur, a unos miles de kilómetros del lugar donde me encuentro ahora. Yo nací en territorio mapuche, al sur de Chile, un lugar sumamente frío. Y como ven, ahora estoy sudando. ¿Por qué? Porque me encuentro en la Amazonía. Estoy en la ciudad de Iquitos, en el Amazonas peruano. ¿Y a qué me dedico? Me dedico a proteger animales. Qué extraño esto de pasar de ser cazador a proteger animales, y eso es justamente lo que les quiero contar el día de hoy. Así que atentos con el video que se viene. A ver, historia larga, muy larga. Partamos primero por el principio, ¿de dónde soy? Yo soy natural del sur de Chile, de territorio mapuche, el Wallmapu, que es un territorio ubicado a unos 700 kilómetros al sur de Santiago. Esto es una zona bastante fría. De hecho, yo nací en la falda de la cordillera de los Andes, al lado del volcán Yaima, un volcán activo, en un pueblito bastante pequeño llamado Vilcún, un pueblito que tendrá unas 20 cuadras por unas 20 cuadras y nada más. En este pueblito yo crecí, pasé mi primaria, mi secundaria, y de hecho seguí viviendo en Chile por varios años más hasta que decidí migrar por diferentes lados, y hoy en día me encuentro en el Amazonas peruano. Pero, ¿cómo parte todo esto? Parte de una manera bastante pintoresca. Yo en algún momento decidí salir de Chile, de un lugar donde hacía muchísimo frío, y entre los tantos viajes que hice por acá por Latinoamérica, que después les voy a contar cómo los hice. De hecho los hice sin tener ni siquiera dinero ahorrado, ni recursos, no sabía por dónde andaba, no conocía los destinos a los que iba, y de hecho recorrí muchas veces lugares aquí en Latinoamérica sin ni siquiera mirar un mapa. Pero esto me llevó a recorrer varios países latinoamericanos, principalmente sudamericanos, y conocer diferentes realidades, llegando a un punto a la Amazonía, y me enamoré de este lugar. De hecho, les voy a contar muchísimas cosas porque acá vivo, acá resido, y aquí voy a realizar todo lo que conlleva este proyecto tan interesante de conservación con énfasis en derechos animales. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo llegué de un lugar tan frío a la misma Amazonía? Eso es parte de un video que se viene más adelante. Les voy a contar cómo fueron mis viajes y cómo fue que pasé desde técnicamente la Patagonia, un territorio indígena mapuche muy frío, a la Amazonía. Pero yo lo que les quería contar en este video era cómo pasé a ser vegano siendo un niño de ese lugar. Fue algo bastante pintoresco. De hecho, un gusanito, un día que estaba pescando después de haber matado a cientos de animales, un simple gusanito que lo clavé en un anzuelo generó una reacción tan desesperada que me hizo pensar, ¿sufrirá este bicho? Esa pregunta, ¿sufrirá este bicho?, fue lo que inició este tremendo camino. De hecho, nunca hubiese pensado cuando vivía en esa zona que iba a dedicar mi vida a trabajar en torno a los derechos animales, y que de hecho me iba a transformar en algo así como un activista profesional, alguien a tiempo completo, que trabaja, que vive, que todo lo que hace en torno a el tema de los derechos animales. Así que fue bastante pintoresco pasar desde allá hasta acá y transformarme en una persona vegana por un simple gusanito. Yo pasé veranos, inviernos, todas las épocas del año en realidad, en diferentes lugares de mi misma zona, cazando diferentes animales. Nosotros cazábamos conejos, que habían conejos silvestres, liebres, varios tipos de aves, aves que van por el piso, como las perdices. Cazábamos también torcasas, aves nativas del mismo lugar, que son aves más pequeñitas. Trampeábamos conejos, colocábamos trampas para los conejos para poder atraparlos, colocábamos trampas para los peces, ocupábamos foco para cazar en la noche a conejos, ocupábamos focos para cazar salmones que venían a desovar del mar. Imagínense eso. Los salmones salen de los ríos, se van al mar, crecen, vuelven llenos de huevos y vienen a desovar. Nosotros nos hacíamos cargo de matarlos, robarle los huevos y utilizarlos para pescar otros peces.
Esto lo hice por muchísimo tiempo. Tenía acceso a armamento, tenía conocimiento sobre esto. De hecho, sé despellejar un animal, sé realizar todos los procesos que conlleva la cacería. Pero en un momento algo cambió. Ese bichito que se movió tanto, que me hizo pensar, estos bichos quizá sienten, fue el inicio de una pregunta que para mí fue bastante importante. ¿Los animales tienen la capacidad de sentir? ¿Cuán conscientes son de la realidad? Esta pregunta me llevó a, como conversaba el otro día con una amiga, revisar la información que nos han enseñado en primaria, en secundaria, y que de hecho muchas veces también nos enseñan en las universidades. Cómo funciona el sistema nervioso centralizado, cuál es la razón de ser de que hay un sistema nervioso centralizado, un cerebro que unifique toda esta información y que de esto surjan conductas. Cuando empecé a repasar esa información básica que muchas veces no relacionábamos a otros seres vivos que tienen cerebro y centralización nerviosa, como mamíferos, aves, reptiles y peces, cuando empecé a conectar estas dos infos, es cuando me di cuenta que muchos de mis hábitos cotidianos, muchas de las cosas que yo hacía, cosas que disfrutaba de hecho queriendo a los animales. Yo por mucho tiempo creí que respetaba más a los animales porque en vez de cortar su garganta, prefería darle un tiro en la cabeza y después cortar la garganta. Pero no entendía realmente qué relevancia tenía el sistema nervioso centralizado en este asunto, cómo funcionaba la vida emocional de los animales. Pero en un momento me empezó a hacer clic, me empecé a dar cuenta que no solo eran bichos movidos por instinto, sino que tenían una mente y un mundo interno emocional importante. De hecho, una de las cosas que a mí más me impactó es darme cuenta que muchas veces cuando sacrificábamos corderos, por ejemplo, que eran animales que nosotros criábamos en mi casa, y después tirábamos las vísceras en algún lugar, o hacíamos algo que dejaba ciertos residuos, los familiares de estos, quizás las mamás, quizás los hermanos, quizás los primos o el amigo del grupito en el que vivía este cordero, lo sufrían, lo lloraban, entre comillas. Y esto no es una humanización vegana, no seamos tontos tampoco. ¿Sí? Las neurociencias, la misma etología, la psicología animal a la fecha reconoce que mamíferos, aves, reptiles y peces son seres vivos que poseen los sustratos neuroanatómicos y neurofisiológicos necesarios para manifestar estados conscientes. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen todos los órganos necesarios que a nosotros nos permiten sentir conscientemente lo que está ocurriendo. Obvio que de otra manera. Obvio que los animales no sienten, por ejemplo, miércoles, no tengo el derecho a votar, voy a luchar por eso. No seamos tontos en realidad. Los animales tienen interés en relación a sus necesidades. De la misma forma que nosotros, los diferentes seres humanos, tenemos interés en relación a nuestras necesidades. No podemos ser absurdos y creer que todos los seres humanos tenemos los mismos intereses. Hay diferencias en los intereses. Un niño pequeño, un recién nacido, un anciano, un adulto, una persona con una neurodivergencia, una persona neurotípica. Existen muchos matices, el coeficiente intelectual cambia, el nivel de educación cambia, pero todos nosotros tenemos intereses que son valiosos. De hecho, las cosas que yo deseo, como no sufrir dolor, no sufrir hambre, no sufrir por medio de la tortura o la agresión, son cosas importantes para mí. Y que por mucho que el otro, el agresor en este caso, esté haciendo eso con las mejores intenciones, no cambia en nada que yo estoy sufriendo. Ese fenómeno en el que el respeto solo funciona cuando yo entiendo las necesidades del otro y por consecuencia hago cosas que no lo agreden, ese fenómeno es justamente el respeto. Y es el fenómeno que no se cumple cuando nosotros tratamos de animales. Yo quería a los animales, creía que los respetaba porque les daba un tiro en vez de cortar su garganta, pero nunca consideré sus intereses porque no lo entendía. Y cuando entendí, por ejemplo, que sí podían construir especies de familia, sí tenían afectos, sufrían más allá de sufrir por dolor, sufrían por soledad, por aislamiento, porque era separado el ternero de la vaca para ser ordeñado, los terneros se vuelven locos, las mamás se vuelven locas, y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta esto, yo no lo tomé en cuenta mucho tiempo, porque creemos que mientras no haya sufrimiento grotesco, violento, no existe el sufrimiento. Y nosotros sufrimos gente hasta viendo películas. Obvio que una vaca, un cerdo o un pez no va a sufrir viendo películas, pero el sufrimiento es un fenómeno mucho más amplio que el dolor. El sufrimiento es un fenómeno sumamente amplio que tiene que ver con la frustración de intereses. Y eso fue lo que yo no noté por mucho tiempo, que los animales tenían intereses, que ellos no querían vivir la vida que yo les estaba dando. Y con esto yo no quiero decir, dejemos a todos los animales libres, ojalá que nos invadan las vacas. Vamos a hablar un montón de argumentos malentendidos más adelante. Pero con esto me quiero referir a que no era consciente que esa intención que yo tengo y que sigo teniendo de tratar de ser una buena persona, causar el menor sufrimiento posible, no la estaba llevando adelante con prácticas concretas que
yo decidía llevar adelante y que podía no hacerla, no eran fundamentales para mi sobrevivencia. Muchas de las personas que practican la caza hoy en día no están cazando por necesidad, cazan por ocio, y no conciben que esa satisfacción que te entrega el poder alcanzar un objetivo, justamente es porque sientes, porque para todos los seres que sentimos es importante no sentir frustrados nuestros intereses. Pero hay una diferencia grande entre no frustrar el interés de querer divertirme, ir al campo y tener que morir porque otro tenga ese interés. Así que yo no quiero darle la lata contándoles detalles. Yo llegó un momento, alrededor de los 18 años, que yo entendí que los animales sentían y que de hecho conocí a las primeras personas vegetarianas, ni siquiera veganas, y me di cuenta que elegían cosas que yo no había elegido, que habían dado un paso más allá. Y decidí dar ese paso. Habré demorado unos 3 meses en hacerme completamente vegano. ¿Por qué? Porque tenía dificultades, porque habían cosas en las que me tenía que adaptar, porque todavía me tentaban ciertas cosas, pero entendí lo importante, que esto no se trataba de mí, no se trataba de mi dieta, no se trataba de mi salud, entendiendo obviamente que podemos ser completamente saludables siendo veganos, y de hecho podemos ser hasta fuertes, si es simple, no es nada extraño, es elegir en vez de A, que es alimentos de origen animal o un comercio con elementos de origen animal, por B, por conseguir lo mismo que estamos buscando acá en un elemento de origen vegetal o que no sea de origen animal. Y eso mismo ocurre en nutrición. Entonces no había ninguna excusa para no ser coherente conmigo mismo, porque esto no se trata de hacerle caso a los veganos, gente, da igual si a ustedes le caen bien los veganos o no. Lo importante es reconocer de que la evidencia disponible hasta la fecha reconoce que mamíferos, aves, reptiles y peces son sujetos conscientes. Y lo que nosotros entendemos racionalmente sobre respeto, que es considerar los intereses del otro para no frustrarlo arbitrariamente, es lo que no cumplimos con los demás animales. Yo no les pido que se hagan veganos, no les pido que vivan la misma experiencia que yo viví y que decidan lo mismo que yo decidí. Les pido algo mucho más pequeño. Aceptemos que el conocimiento actual nos permite saber que los animales son sujetos que merecerían consideración, que merecen derechos y que nosotros muchas veces no somos coherentes con eso. Nosotros queremos no causar sufrimiento en otros animales, pero no elegimos lo que justamente evita el financiamiento de una industria que genera muertes diarias tan altas que superamos en un día. Nosotros sacrificamos los seres humanos más animales que juntando los últimos 400 años de guerras humanas. Recuerden que eso incluye una cantidad brutal de guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial de regalo. Todos los muertos sumados en los últimos 400 años de guerra humana no se comparan con la cantidad de animales que nosotros sacrificamos en un día. Entonces es bastante sencillo, gente. Independiente de lo que ustedes decidan, todos podemos cambiar. Yo cambié, pasé de elegir cazar animales a elegir defender animales. Y hoy en día me encuentro acá, en medio del Amazonas, en medio de la Amazonía, al costado de la ciudad de Iquitos, a miles de kilómetros de mi casa, eligiendo cuidarlo. Y de hecho, en este momento, apelando a que ustedes intenten hacer siquiera lo mínimo por los demás animales. Y eso es respetar sus intereses. Ningún animal, gente, quiere morir. Yo vi a muchos morir. Yo fui responsable de fácil la muerte de más de 1000 animales. Y les puedo asegurar por completo que ningún animal quería que eso pasase. Vi el terror en la gran mayoría de ellos. Vi el miedo por las mismas miras de las armas que disparé, el miedo de los animales. Los vi huir muchísimas veces. No es justo que nosotros hagamos esto y ni siquiera es justo que nosotros paguemos para que otros hagan lo mismo. Tratemos de dejar de creer que esto tiene que ver con el morbo. Esto no se trata del morbo, esto se trata de justicia. No es que queramos ver lo que ocurre en los mataderos o lo que ocurre cuando salimos a cazar. Es que nosotros lo financiamos, gente. Y como adultos responsables tenemos que parar de una vez por todas con eso. Así que eso, gente. Los dejo con esta historia. Les voy a contar infinitas historias. Tengo un montón de anécdotas en torno a mi activismo de estos 15 años. Y de hecho les voy a contar muchas cosas interesantes respecto acá a la Amazonía. Vamos a hablar fácilmente en un tiempito más sobre un problema que es bastante grave y que de hecho ustedes no han notado en medio de esto, que es la basura. La cantidad de basura que hay en la Amazonía, producto de la actividad humana, es brutal. Así que eso se viene para un futuro tema. Que estén muy bien, gente. Chao, chao.